Otro episodio más de la Mesa de Negocios. Bienvenidos. Hola Luis. Señor Manuel, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, esta es una de las entrevistas quizás que más contexto personal tiene para mí, porque aparte de mi admiración a la persona, quiero hablar de mi experiencia trabajando con la persona. Y de quien voy a hablar, tengo el placer de haber dicho que trabajé con él, que fui su jefe unos días. Y quiero hacerte esta anécdota, para que tú entiendas el nivel de talento que yo tuve el chance de conocer. Cuando yo entré a la cervecería, a manejar específicamente unas marcas que nadie quería tocar en la cervecería en ese momento, que eran The One, que estaba muy bien, estaba performando bien, Miller. Estoy hablando antes de la fusión de Ambev. Yo conozco a este talento, este super mega profesional, que conmigo recorrimos un par de cosas. Yo lo vi haciendo el lanzamiento de Miller 64, una marca que llegó quizá a destiempo el concepto. Quizá ahora mismo una marca como esa tenga un performance totalmente diferente al que tuvo, que en aquel momento fue bueno también, pero creo que hubiese sido mejor en esta etapa. El relanzamiento de The One estratégico, que es parte del rol al cual yo entré, y fue un fucking éxito, y mucho de eso por este recurso. Y obviamente, y es un orgullo que tengo en mi currículum, que fuimos los creadores de la primera marca de cerveza sin alcohol de la República Dominicana, que es la marca Brisa. Y estoy hablando de alguien que empezó en Cervecería Nacional Dominicana como ejecutivo de bares y restaurantes. No, creo que antes empezó como ayudante de mercaderista. Yo era digitador provisional de los merchandisers. Wow. Digitador provisional, o sea, merchandiser era más jefe que él. Era el jefe mío. Con todos nosotros, Iván Valdés, hoy el Managing Director de Pedidos Ya, la plataforma que ha transformado la República Dominicana, no solamente el quick commerce, sino la forma de consumir. Y es chulo decir la República Dominicana, porque usualmente la gente cree que productos como estos usualmente además se desarrollan en la ciudad, en Santo Domingo. Un poquito sobre Iván. Bueno, Iván empezó ahí, como él dijo, pero evolucionó a posiciones como la de trade marketing, específicamente en cuentas clave, en cuentas especiales, hoteles, restaurantes, bares y discotecas. O sea, rey de la noche, básicamente. El rey de la noche, el hombre que hacía que esos bares aumentaran consumo. Iván, obviamente, esa generación de bares y restaurantes y discotecas, toditos lo conocen, obviamente, porque era el hombre que hacía que sucedieran las cosas. Pasó a manejar marcas. Después tuvo la responsabilidad de liderar Pepsi y toda la línea de soft drinks. En ese momento había puesto la distribución por la fusión con Ambev, donde estaba Pepsi, Red Rock, Seven Up, todo. Lanzaste Guaraná, si mal no recuerdo. Hicimos un soft launch de Guaraná en aquel momento. Guaraná, que era el refresco brasileño clave también de AB InBev en Brasil, se lanzó aquí por mano de Iván. Pasó a mercados internacionales, se manejó todas las marcas para Centroamérica y Caribe, ¿correcto? Eran 28 mercados, 56 marcas. O sea, que este talento yo le dije en algún momento cuando trabajaba conmigo, y este que es mi rompehielo, un día le dije, Iván, el día que te toque ser mi jefe, porque eso es muy probable que pase por los ritmos que tú llevas y lo duro que tú eres. Lo único que yo te pido es que si tú me vas a votar algún día, tú me lo digas por lo menos 4 meses antes, para que yo me prepare, porque yo tengo hijos, yo no puedo de repente. Porque desamparado de esa forma. Mi admiración y respeto por el criterio profesional, la dedicación y la disciplina de Iván es sin duda desde que lo conocí en esa época. Estamos hablando de 2012, 2011. O sea que, Iván Valdés, bienvenidos. Muchísimas gracias. Mira, me transportaste en el tiempo, viejo. O sea, cuando empezaste a hablar, me fui mentalmente a esa época y esos momentos cuando también trabajamos juntos que fueron de verdad de muchísimo provecho. Manuel, que la humildad siempre lo acompaña, pero ha sido de los mejores jefes que yo he tenido en mi vida, que han sido bastante muy buenos jefes que he tenido, así que para mí el honor de poder compartir es fácil. Un talento como Iván es muy fácil. Eso cualquiera pasa. Y yo con Iván podemos hablar de muchas cosas, porque cuando hablamos del Head Managing Director
de pedidos ya, que no nos deja de sorprender como evolución de producto, la gente puede pensar que vamos a enfocarnos en el éxito de pedidos ya. Y obviamente yo creo que eso es un episodio que podemos hacer en el próximo. Pero hoy queremos hablar con Iván de un concepto que todo el que ha emprendido de alguna forma u otra ha tenido que hacerlo, pero que no todo el mundo necesariamente entiende qué significa y qué significa, cómo eso impacta en lo que tú estás haciendo. Y vamos a hablar del bootstrapping o realmente hacer las cosas con tus fondos, con tus posibilidades reales que tú tienes en la mesa. ¿Y por qué queremos hablar con Iván de eso? Porque hoy el mundo del emprendimiento tiene muchas herramientas que cuando Iván hizo Delivery RD no existían. Y hay muchas cosas interesantes aquí de esta historia que nosotros tenemos que reflejar y cómo generamos, digamos, como entregable a nuestra audiencia, una guía real y comprensiva de lo que es el bootstrapping y cómo se debe de ver eso en el día a día, cómo tú como emprendedor debes asumirlo como un elemento que te lleve al próximo nivel. Bienvenido, Iván. Gracias. Y de nuevo, un honor estar aquí. Tremendo el tema que me toca y muy a gusto realmente de poder compartir con ustedes. Y quiero hacer la primera pregunta, Iván. Ustedes, como tú y tus socios, toman la decisión de emprender Delivery RD en aquel momento. En un momento donde tú estabas en tu prime, digamos, dentro de cervecería. Porque eso es lo primero que quiero decir. 100%. Tú no estás emprendiendo porque no está cuadrando. Tú no estás emprendiendo porque no tienes dinero, porque no te está yendo bien, o porque tú estás performando mal, o porque te van a sacar. Todo lo contrario, yo creo, y lo digo muy claro, si Iván no hubiese emprendido, tuviera hoy fuera VP, cuidado si Managing Director de cervecería a nivel nacional. O sea que el camino que él llevaba de carrera era un camino muy exitoso, quizás dentro de las empresas más importantes de la República Dominicana. ¿Cuál fue ese gusanito? ¿De dónde sale ese gusanito de crear Delivery RD y por qué? El gusanito, porque quizá hemos hablado mucho en otras instancias de dónde surge la idea y demás, pero yo creo que el gusanito todavía es un poquito más interesante. Yo siento que desde pequeño he tenido como esa vena de querer ser empresario. Ese era como un norte que yo tenía y de hecho me veía siendo pluriempresario con varias empresas y era algo como que me apasionaba. Me gusta mucho el mundo de los negocios. Y me acuerdo como hoy, y eso es bastante irónico lo que voy a decir, que en una conversación con un gran amigo, ex jefe mío llamado Manuel Angomás, yo le dije a él en ese momento que yo en 5 años me veo con una empresa que ya corra y que, yo no decía una empresa exitosa ni que facture tanto, no. Una empresa que corra, que yo le pueda llamar empresa, no que le pueda llamar un side job o un side business. Un hustle. Cuando yo saqué eso de mi boca, yo soy una persona que me enfoco mucho en los objetivos que me planteo y ya yo al haberle puesto tiempo a eso, pues yo creo que mi cabeza empezó a pensar de una forma diferente. Y no era que en ese momento yo pensé en que yo iba a desarrollar una plataforma de delivery, eso es lo de menos. Yo había pensado múltiples posibilidades. Pero esa llegó como muchas otras llegaron y simplemente a esa yo siento que le vimos un norte, empezamos a realmente desglosar hasta dónde nosotros entendíamos que podía llegar. Vimos que era un norte súper grande, de hecho, tan grande que nosotros proyectábamos que en 5 años, si lo hacíamos bien las cosas, nosotros podíamos llegar a hacer incluso 30,000 órdenes en un mes, cosa que hoy se hace mediodía de un lunes, gracias a Dios, pero en aquel momento veíamos eso como algo súper grande y eso fue parte del camino que nos motivó a nosotros a decir, mira, de todos los proyectos que nosotros quizás podemos tener en proceso, este es el que nosotros tenemos que realmente coger en serio. Y como tú bien dices, para mí fue una etapa bastante interesante. Yo ciertamente estaba se puede llamar en mi prime, en cervecería. En tu prime. Era, como mencionaste, head de los mercados de Caribe, Centroamérica. Llevamos un crecimiento bastante interesante y ciertamente me encantaba lo que hacía y no me arrepiento para nada. Pero, de nuevo, ese gusanito que tú mencionabas estaba todo el tiempo dentro de mi cabeza y eso era lo que hacía que yo terminara de trabajar, no importa la hora, y yo me pusiera a hacer, digamos, mi segunda tanda, que era seguir desarrollando, seguir dándole forma a este proyecto. Y fue una etapa bastante demandante, te digo, como todo emprendimiento.
Para mí fue doble, porque yo tenía que rendir buenos frutos en la empresa donde yo trabajaba y a la vez poder realmente dar pasos que sean contundentes para desarrollar un producto que no teníamos ni idea de cómo iba a terminar, porque era algo muy nuevo. No teníamos ni idea cómo iba a ser ese output de ese producto final y demás. Teníamos como la noción y sabíamos que había un camino. Pero ese casi año, desde mayo 2014 hasta marzo 2015, que fue como el primer MVP página web que nosotros pusimos al aire, pues fueron unos meses de tipo una montaña rusa, viejo. De nuevo, porque que no sabíamos cómo era que iba a terminar nada, nos metíamos en problemas con desarrolladores y demás. Pero todo eso, te estoy hablando, a partir de las 9 de la noche era que arrancaba mi segunda tanda laboral, hasta 2 o 3 de la mañana normal. Y al otro día, como si nada sucedió, y era algo que yo siempre mantenía muy hermético, porque también tengo esa costumbre de no me gusta hablar mucho de los proyectos que yo hago, es algo muy personal mío, y hasta que las cosas no se materialicen, yo no la cacareo, como dicen. Entonces, yo me guardaba eso, llegaba el otro día, como que nada pasaba, y nada, al final del día, pues, gracias a Dios, logramos tener al principio un producto que nos llevó luego a poder empezar un negocio que hoy en día es un negocio exitoso en República Dominicana. Ya haberlo hecho te permite tener tu propia definición. A mí me gusta cuando tenemos la capacidad de ser reflexivos y lograr nuestra propia definición, ¿es verdad? ¿Qué es el bootstrapping para Iván? Bootstrapping es muy simple. Hay personas que se van para mí muy profundo. Podemos profundizar tanto tú quieras, pero bootstrapping es tan sencillo como hacer algo desde cero con mínimo o cero recursos. Eso es tan simple como eso. Entonces, en esa onda de bootstrapping, yo creo que nosotros en Delivery RD definitivamente tenemos varios ejemplos de eso y eso conlleva muchos cambios. Hacer un bootstrapping, sobre todo personas que como yo venía del mundo corporativo, donde todo está súper estructurado, donde mucho o poco hay recursos para hacer proyectos, y en ese momento yo no tenía recursos para hacer proyectos, tenía unos pequeños ahorritos personales, y con esos ahorritos junto con mis socios fue que pudimos empezar a armar un poquito el proyecto, pero volviendo a la base, hacer algo desde cero, con cero o mínimos recursos. Tú decías, teníamos claro una noción, teníamos una noción de dónde íbamos, no sabíamos el tamaño que iba a asumir. De hecho, la estimación del tamaño en la evolución del tiempo era quizás lo que ustedes veían a 5 años se ha dado de manera muy abismal, muy temprana. Obviamente, hay decisiones con miedo que hay que tomar. ¿Cuáles fueron esas sensaciones, Iván? De estoy aquí, ya tengo una idea. Tengo socios, porque ya tú tenías a tu socio como elegido. ¿En qué momento ese gusanito pasa a ser una decisión? Bueno, la decisión fue del momento que nosotros dijimos, estamos seguros que queremos hacer esto, nos interesa, démosle. Ahora, mencionaste una palabra interesante, que es la palabra miedo. ¿Dónde surgió el miedo? De nuevo, yo, en mi caso personal, todo lo que pude lograr hacer en ese momento con la plataforma venía de mi bolsillo, literal, 100%. Y de nuevo, mis ahorritos de un empleado normal. Y el primer miedo grande que me llegó fue cuando nosotros habíamos estimado un runway de cerca de 8 o 10 meses con $7,000, que fue el ultra capital que nosotros pusimos. Y a las 3 semanas mi socio me dice, te tengo una buena y una mala noticia. Y bueno, arranquemos por la mala. Se acabó el presupuesto. Yo no lo podía creer. O sea, yo no lo podía creer. Le pregunté, entonces, ¿hay buena? Sí, la buena es que el producto que vamos a hacer, el producto va quedando bien. Y yo decía, que no puede ser. En ese momento yo dije, bueno, creo que ya exploté todo. Y si este es el ritmo, obviamente yo no lo voy a poder aguantar. Eso fue lo primero que pensé. Pero justamente, y por eso que me encanta el tema de bootstrapping, gracias por seleccionar ese tema para hablar de ello. Justamente por hacer bootstrapping fue que nosotros logramos poder materializar el proyecto, a pesar de que no habíamos comido el presupuesto que habíamos tenido y los ahorros. ¿Y cómo lo logramos? O sea, múltiples vías, ejemplos, pero la más simple. Nosotros queríamos desarrollar un producto que estéticamente se viera a un nivel que una persona que venga de otro país diga, wow, esta aplicación se ve muy bien. ¿Teníamos los recursos? No. ¿Qué hicimos? Literalmente, y
creo que nadie, no lo habíamos dicho públicamente, dibujamos la aplicación. O sea, cuando digo dibujamos, en PowerPoint, este es el botón, le poníamos nombre al botón, yo cogía, Rafa hacía los marcos y lo posicionaba, yo buscaba los iconos porque yo era el marquetero y los colores y la cosa, tenía que hacerlo, era literalmente imágenes de Google, icono tal de comida, icono de supermercado, puesto ahí, y eso fue, nos ahorramos ¿cuánto ahí? $2,000, $3,000 de diseño UI UX. Pero yo creo que de inicio, el mismo hecho de que nosotros nos enfrentamos a que no teníamos el dinero y ya veíamos que la cosa iba en serio, pues nos empezó a sacar ese espíritu de abajo de hacer realmente bootstrapping. Sí. A mí me gusta dar un poquito de contexto también, porque yo me he dado cuenta en este trayecto que hay términos que uno utiliza mucho, pues ya se siente cómodo. Entonces, cuando hablamos de bootstrapping, en dominicano, eso es, o en español bastante llano, es cuando tú tienes una idea de negocio y no fue que a ti te inyectaron un capital, sino que con tus recursos disponibles, con lo de tus socios, con cosas como la que tú dices, con tu propio conocimiento, tú te pones 55 sombreros. Tú eres la persona que hace diseño gráfico, tú eres el que hace marketing, tú eres el CEO, tú eres recursos humanos, tú eres todo al mismo tiempo lo manejas tú. Es decir, el ejemplo que tú estás diciendo es, primero, no buscamos dinero tal vez de un banco, no lo buscamos prestado, sino recursos propios. Primer elemento. Segundo, de cierta forma, las personas que están tal vez formando parte de esa planificación tenían trabajos y esto era algo que hacían en su tiempo extra y hasta sacrificando tiempo de dormida, ¿verdad? Elementos donde la gente dice, no, yo no puedo hacer porque yo no sé de diseño. Ustedes se fajaron con Paint o PowerPoint en ese momento a buscarle la vuelta. Entonces, hay muchas cosas que tal vez por diseño uno no quisiera hacer porque entiende que necesita la ayuda de un profesional, lo quisiera contratar y dice que no lo puede hacer. Pero en este caso es no. ¿Cómo yo lo puedo hacer con los recursos que tengo a la mano? 100%, 100%. Y yo creo que parte de la orientación del bootstrapping, para también como que ir matizando algunas cosas, es, yo creo que todo empieza con el bootstrapping. ¿A dónde tú quieres llegar? Porque muchas veces nos hacemos la pregunta a la inversa, nos hacemos la pregunta, ¿qué yo tengo? Y luego, con lo que tengo, déjame ver a dónde yo llego. Y no debe ser. Primero, ¿de dónde tú quieres llegar? Segundo, Espérate, Iván. Repite eso, que este es el momento, este es un highlight. Dilo de nuevo, porque aquí hay mucho valor. Por favor, repítelo. Mira, es muy común en República Dominicana y no en Dominicana, en muchos países, Latinoamérica en general, que nuestro pensamiento para nosotros ejecutar una idea parte de la premisa de qué yo tengo o con cuánto yo cuento. Entonces, partiendo de esa premisa, dice, ok, yo creo que puedo hacer tal cosa. Y eso para mí está totalmente errado. Yo creo que tenemos que partir de la premisa, ¿qué yo quiero lograr? Luego que tú plasmas claramente cuál es tu objetivo y qué es lo que tú quieres lograr, entonces tú dices, ok, ¿con qué recursos yo cuento para poder ir en esa dirección? Y luego que tú dices con qué recursos tú cuentas para poder ir a esa dirección, entonces hacemos el pensamiento, el simple es, ok, ¿hasta dónde yo llego con estos recursos que yo tengo? Ese es el simple. Bueno, yo puedo llegar hasta aquí, me voy a orientar un poco a este punto, pero el que es complejo realmente, ok, ¿cómo yo hago sin los recursos para yo ir un poco más adelante? ¿Y por qué complejo? Porque obviamente nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de lo que nosotros tenemos como estructura en nuestra cabeza de con esto que yo puedo lograr aquello y esos, digamos, paradigmas que generalmente nosotros tenemos. Entonces, es súper complejo, de nuevo, nos saca de la zona de confort, nos pone a pensar diferente, pero una vez nosotros empezamos a darnos cuenta de que sí hay cosas que tú puedes ir sumando, que no conlleva una inversión cuantiosa, ni en muchos casos ni siquiera una inversión, y que eso te puede sumar más a tú acercarte a tu objetivo, pues entonces tú vas a empezar a pensar de manera natural en cómo tú sumas más de esas partículas complejas, que es la que nosotros generalmente no queremos enfrentar en los momentos iniciales cuando nosotros desarrollamos algún proyecto. Escuchando lo que tú dices, hay dos elementos que me suenan de una vez a la vista. Primero, si salimos a hacer una investigación hoy, todo el que quiere emprender en algo más de tecnología, como originalmente era Delivery RD, una aplicación, piensa que necesita un partner, un socio, alguien de confianza que sea el monstruo de los tres monstruos, punto y pantano de tecnología, porque uno nunca se siente
Y si yo te estoy escuchando bien, que ustedes usaron PowerPoint y imágenes de Google, ustedes no tenían a nadie de tecnología para hacer ese producto, ¿eso es correcto? Bueno, lo más cercano que teníamos de tecnología era Rafa, uno de los co-founders, que él había cogido cursos en Miami de técnico, bueno, de la universidad, pero programación súper básica. De Chepa, él decía que de Chepa podía hacer una calculadora y era porque él se había aprendido la fórmula, no era porque él sabía hacerla realmente. Pero lo que sí nosotros teníamos era la intención, número uno, y número dos, claro que nosotros queríamos hacer algo que era trascendental e íbamos a buscar los recursos para lograr eso trascendental. Y tres, bueno, pues nos buscamos un suplidor que lograse, que pudiese lograr en aquel momento materializar lo que nosotros queríamos. Pasamos por tres. El primero, un venezolano nos quedó súper mal, el segundo un uruguayo. Frena ahí, porque tú lo estás diciendo tan simple para ti, pero vamos al timeline. Sí. Se te acabó el dinero la tercera semana. Quien te está haciendo el producto originalmente, que era un venezolano, te queda mal. Es como que tú empiezas a decir, pues todas las señales es como que dejemos esto. Tal cual. Pásate un segundo. Tal cual. Y menciono los venezolanos no para dimensionar la nacionalidad, sino para dimensionar el contexto. Que no era una persona que estaba aquí en República Dominicana, que yo podía reunirme con él, sino una persona afuera, tú pierdes mucho control y así fue. O sea, no teníamos casi comunicación con esa persona. Vimos con esa persona, desastre. Luego encontramos un uruguayo, por ahí fuimos y dijimos, este es el hombre. Y empezamos a seguir desarrollando una página web, solo para alinearla. La aplicación fue como segunda fase. Seguimos desarrollando la página web, el uruguayo... Tiempo, ¿qué año estamos hablando? Porque hablar de página web hoy es como muy fácil, pero ¿de qué año estamos hablando? Exacto. Estamos hablando del 2014. 14, hace 10 años. Donde, dicho sea de paso, las aplicaciones móviles eran un mito. O sea, ¿qué aplicaciones móviles existían? WhatsApp, Facebook, pero no existían aplicaciones móviles como lo que nosotros conocemos hoy. No era la cotidianidad. Y sí, nosotros nos enfrentábamos a eso, a una innovación cuando ni siquiera era algo cotidiano en aquel momento. Entonces, luego de investigar y demás, dimos con una persona polaco, ucraniano y demás, y ahí fue que terminamos como de materializar. No vayas tú a creer que dimos con el mejor programador del mundo, nada que ver. Pero llegamos con alguien que por lo menos hacía que una orden se pudiese hacer y que un restaurante la pudiese recibir. Punto. Toda la complejidad que yo te comenté era para simplemente llegar a eso. Hoy, claro, vemos una aplicación, por ejemplo, un pedido ya que está súper robusta y demás. En aquel momento, lo único que teníamos en la aplicación era un sign-in, donde tú entrabas, ponías tu dato, un listado de comercio y de productos, y la interfaz que conectaba cuando tú hacías la orden para que le llegara al restaurante. Más nada. Esa era la gran aplicación de nosotros. Y de nuevo, de cara a un usuario, obviamente, tú cuando lo usabas, tú decías, esto es magia. Como decía mi papá cuando la conoció por primera vez. Esto es un juguetico, me encanta. ¿Y cómo esto sucede? Pero al final del día, detrás de eso, había mucho trabajo manual que no era pura tecnología, que hacía que realmente tu orden se concretizara de la forma como realmente tú la querías y la habías personalizado y demás. ¿Qué tú puedes decir, esta primera etapa de Delivery RD, en términos de producto, qué porcentaje ustedes lograron versus lo que querían lograr? O sea, si tú te imaginas y te vas a ese momento, queríamos lograr esto, logramos el 100%, porque para mí uno de los elementos naturales que trae el bootstrapping es la creatividad al momento de buscar soluciones y la flexibilidad a saber que muchas cosas que tú estás planeando no van a salir. Es así, mira, en porcentaje, para lo que queríamos, yo te puedo decir que un 50%. Para lo que queríamos. Pero el diseño original de lo que ustedes querían lograr, solamente como producto terminaron un 50%. Y como quiera salieron al mercado. Claro que sí. Pero lo que nosotros queríamos lograr era años luz a lo que luego logramos. Entonces, también interesante esa parte de que no es solamente lo que tú concebiste en el momento, sino también cómo tú en el camino logras evolucionar, ser resiliente y adaptarte a cierto panorama. Te lo pongo simple, en esa misma tesitura del 50%. Nosotros queríamos inicialmente que la aplicación solamente conectara al usuario con el restaurante. Nosotros no soñábamos nunca en tener una logística, pero nunca. Eso vino luego. ¿Cómo vino? A raíz de feedbacks que nosotros recopilamos en encuestas que hacíamos literalmente con SurveyMonkey. No era una agencia, era SurveyMonkey. Y a través de eso nosotros nos dábamos cuenta que los usuarios lo que pedían eran restaurantes que no tenían delivery.
Nosotros inicialmente pensábamos que las personas no habían entendido el concepto de Delivery RD. O sea, el concepto era conectarte con el restaurante que tiene el delivery ya. O sea, con Pizzarelli, comúnmente con Pizza Hut. Y tener el menú disponible ahí. Tener el menú disponible y no tener que llamar a nadie, básicamente. Pero cuando fuimos viendo esos feedbacks que nos daban los usuarios, cada vez más, al principio eran 4 de 10, luego 6 de 10 y luego 8 de 10, los comercios que nos daban como retroalimentación, que querían tener en la plataforma, que no tenían su propio delivery. Entonces, basado en eso, nosotros nos hicimos la pregunta incómoda entre nosotros, y esto fue muy incómodo, de ¿realmente nos vamos a meter en ese problema de tener nosotros una flotilla de delivery? Y viejo, yo fui, me acuerdo como hoy, a donde un gran amigo, lo menciono mucho, dueño de un restaurante importante aquí de comida italiana, Roland, que yo fue donde él a pedirle consejo de cómo él manejaba su logística de motores, porque yo no conocía nada. Yo iba a cenar a ese restaurante nada más para escucharlo a él. Y yo iba 3 veces a la semana, pero nada más para escucharlo a él y aprender de él. Y él, cuando le hice ese comentario de cómo él manejaba esa parte logística, su respuesta fue: si es lo que yo estoy pensando, no te metas en eso. O sea, personas que conocían el modelo, o no el modelo, conocían lo que era trabajar, digamos, con su propia flotilla, pues me dijo que no lo hiciera. Y obviamente era un consejo que yo tenía que tomarlo muy serio, porque era una persona que me sugería mucho y me guiaba bastante. Pero tuvimos que tomar la dura decisión en aquel momento de sí, vamos a llevarlo a que nosotros podamos hacer la propia logística. Y por eso te digo del 50%, porque cuando nosotros tomamos esa decisión, gracias a Dios la tomamos relativamente temprano, el primer año de lanzamiento fue octubre del 2015, que tomamos la decisión de empezar a trabajar con nuestra propia flotilla, pues nosotros queríamos tener un sistema de GPS que te dijera a ti por dónde viene tu orden. Soñábamos con tener eso, pero eso nos iba a costar un dinero que no teníamos. Y no fue hasta varios meses después que literalmente una Navidad, me acuerdo como hoy, que yo le escribo a mis socios en aquel momento, le digo: señores, creo que tengo la solución. Y la solución no era desarrollar una aplicación nueva. La solución era conectar a otra aplicación de un tercero que ya se especializó en eso y que no nos iba a costar el dineral que nos costaría desarrollar. ¿Que si iba a ver más bonito o no? Claro que sí iba a ver más bonito tenerla integrada, pero al final del día volvemos a lo mismo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que el usuario pudiese ver la orden en vivo. ¿Hasta dónde nosotros con los recursos podíamos llegar? Podíamos llegar a integrar esto, que hacía el trabajo. Y luego, ¿cómo lo íbamos poniendo todavía más interesante? Bueno, ya ahí era una labor de convencimiento con aquel suplidor extranjero de que en este paisito, en República Dominicana, una aplicación que no transaccionaba tanto, pues le sugiriera ciertas mejoras, y ellos la acataron. Entonces ahí viene también la parte del poder de convencimiento de uno, que a veces cuando tú no tienes el control de algo en tu mano, pues por lo menos poder incidir en que eso se pueda llevar hacia la dirección que tú quieres que vaya. Y así lo logramos. Y la gente pedía y tenía su experiencia. Entonces, nada, ese 50% restante yo creo que luego lo fuimos materializando, pero ya épocas bastante más avanzadas. Tú tienes un elemento importante que tú mencionas en ese proceso de evolutivo. Yo quiero irme de nuevo al tiempo, porque hablarlo hoy, imaginarse pedido ya es muy fácil, pero ¿qué tiempo pasó entre conceptualización, lanzamiento, operación de Delivery RD a que Iván tomara la decisión entonces de soltar esa carrera que llevaban ascendente totalmente y con muchos éxitos? Wow. Mira, se me pusieron los pelitos de punta. Tardó 3 años. 3 años. Y 3 años... Espérate, Iván, yo perdí el tiempo ahí. ¿Tú duraste 3 años operando Delivery en paralelo a cervecería? 3 años, bueno, part-time. Yo operaba fines de semana y en la madrugada. Para que sepa, y era, o sea, no era un sacrificio mío solo, era un sacrificio de los 4, porque reuniones teníamos normal a las 2 y 3 de la mañana, normal, y simplemente por mi disponibilidad. Pero duré 3 años bajo ese proceso. ¿Y por qué 3 años? Yo creo que ahí también es interesante dar un poquito atrás el tiempo. Recordando que yo no tenía los recursos. Yo cuando empezamos a desarrollar, yo literalmente puse todos mis ahorros en ese proyecto, porque ya yo confiaba 100% en eso. Pero yo necesitaba seguir trabajando para seguir
pudiendo meterle dinero al negocio para desarrollar lo que yo quería. ¿Y qué sucedió en esos 3 años? Usted que viene de cervecería va a entender claramente lo que es eso. Yo me gané 2 bonos dobles en 2 años distintos. Bono doble ganarse un bono en cervecería es tú tener un cumplimiento de X porcentaje hacia adelante. Ganar un bono doble es que tú formas parte de un 1% del total de... Está en la excepción. Exacto, el total de los empleados que brindaron un resultado tan excepcional que no te toca el 100% de tu bono, sino que te dan el doble. Era más o menos así el concepto. Y yo durante 2 años logré ese hito y era con una mentalidad muy clara en ese momento de tengo que darlo todo para poder obtener dinero para poder seguir metiéndole recursos al negocio. Un paréntesis aquí. Voy a hacer un paréntesis. Porque él lo definió, pero él no está definiendo lo que eso significaba para la cervecería. O sea, en contexto, yo no sé hoy, pero en ese momento, el que se ganaba un bono doble salía al Olimpo. O sea, yo tuve el chance 1 año también, pero no es lo mismo hacer los 2 años consecutivos. Porque quiere decir que tú eres el más valioso, digamos, de toda una área comercial impactante. Pero el mensaje detrás de del concepto del bono doble, para mí, Iván lo está poniendo muy simple desde el esfuerzo que él hizo para lograrlo, pero estamos hablando que hay gente que quizás tiene 10 años en cervecería liderando equipos, que no se ha ganado y no quiere decir que es malo, es muy bueno. Lo que pasa es que tú estás hablando de una cultura de alto desempeño donde ese bono doble de comercial del Caribe y Centroamérica compite con el bono doble de comercial de otro departamento, de otro mercado o de otra área de negocio, otra unidad de negocio. O sea, literalmente eso es un standout. Y no hay posibilidad de ganarse ese bono doble si no solamente logra los resultados, sino que si no lo logra dentro de los elementos culturales y de valores que la empresa está promoviendo. O sea, que Iván lo logró haciendo que su equipo creciera, haciendo que sus pares se sintieran cómodos con él y que sus supervisores estuvieran felices con su trabajo. O sea, hay una cantidad de elementos aquí que están jugando. Que cuando él lo pone en la mesa, no, que yo trabajé más horas. No solamente que trabajó más horas, impactó. Y quizá una de las áreas, yo tuve un tiempo en esa posición de manera compartida, en la posición de Caribe. Yo lo hacía part-time, digamos, porque tenía otros roles aquí, pero muy compleja, porque es a través de distribuidores. Tu éxito como gestor se está dando a través del trabajo de terceros, que tú tienes que llevarlo al estándar de la cervecería. Porque un distribuidor en una isla como San Martín, o un Curazao, un Aruba, no tiene necesariamente los estándares de trabajo que tiene la cervecería. O sea que no solamente bono doble quizá en el go-to-market más difícil que puede tener la cervecería, que no lo controla de manera directa. ¿No? Y en adición a eso, perseguir la excelencia tiene que ser parte de tu ADN, de tu personalidad. Porque el contexto más importante de lo que estamos conversando no es solamente ese alto rendimiento en tu responsabilidad de tu día a día empresarial, ¿verdad? Como empleado de cervecería, sino en tu compromiso con ese proyecto también. Entonces, es interesante ver que muchas veces pensamos que el emprendimiento es una condición binaria de emprendo y renuncio de forma inmediata, o voy a ser empleado toda mi vida, o voy a ser emprendedor puro. O sea, fíjate cómo tú te vas desarrollando dos proyectos, vamos a llamar el proyecto también a tu trabajo del día a día, 2 proyectos que requerían mucho de ti. O sea, crear un emprendimiento basado en tecnología, por más básica que sea en ese momento, conlleva mucha atención, muchas horas, mucha creatividad, o sea, demanda mucho de ti. Y también performar o tener un desempeño a ese nivel en cervecería, que es una de las empresas más competitivas del país, también lo lleva. Pero fíjate que las 2 cosas no son binarias. O sea, no son, excluyentes. O sea, tú tenías buen desempeño en ambas. Y eso era algo que tú querías y por diseño lo trabajaste de esa manera. Entonces yo creo que es importante entender que, o sea, no es una decisión que se toma en blanco y negro de, bueno, tengo que emprender, por lo tanto, chao. O sea, tú utilizaste recursos propios, tú aprovechaste tu buen desempeño y los beneficios económicos que eso trajo para sacrificarte y apostarlo en lo que tú creías. Entonces, esa parte del bootstrapping también es entender que no necesariamente tu emprendimiento tiene que sacrificar tu labor profesional. O
sino que tú lo puedes utilizar como un puente que ayude a subsidiar de cierta forma ese emprendimiento, sin que uno se sacrifique. 100%. Y quizá volviendo al hilo de esos 3 años, aparte de todo el tema obviamente económico que yo llevaba detrás y demás, el momento idóneo en el cual yo entendía que era mi momento de salir, no era el momento cuando ya la empresa estaba dejando, o sea, porque yo ahí también no quisiera que se confunda de, bueno, ya dejó a los socios, que los socios definitivamente se encargaron 100% de la operatividad durante esos 3 años, y si eso no hubiese sucedido, definitivamente no hubiésemos llegado a donde llegamos jamás. Pero no fue que Iván sale de cervecería ahora ya porque... Al Olimpo del éxito. Al Olimpo, en la cúpide, todo lo contrario. Iván sale de cervecería en el momento donde yo cuando me reunía con los socios y decía, necesitamos acelerar, necesitamos seguir expandiendo aquí, los socios me miraban y me decían que necesitamos mano. La realidad, porque a veces uno de fuera también, uno aportando la mitad que uno aportaba en tema de horas, a veces uno perdía un poco esa noción de que ellos necesitaban las 2 manos al 100%. Pero para poner más bonita la historia, en ese momento estaban entrando 2 competidores mundiales, globales, que eran Uber Eats y Globo. Y en el momento que yo empecé a ver la calle de mi casa llena de vallas de Globo, y luego subí a la Lincoln, vean, vallas gigantes de Uber Eats, yo dije, aquí la cosa se está poniendo seria. Entonces ya era una decisión de, mira, o lo metemos ya y peleamos a los puños con lo grande, o definitivamente perdimos nuestro tiempo en estos 3 años. Y fue impresionante el coraje con el que los 4 nos pusimos de acuerdo y dijimos, oye, vamos a enfrentarnos. ¿Con qué? A mano pelada, pero vamos a enfrentarnos. Y ahí donde de nuevo empezamos a ese contexto que yo mencionaba, de que a veces uno quiere que la estructura tiene como concebida a dónde queremos llegar basado en lo que tenemos. Ahí fue donde realmente nosotros pusimos en evidencia que nosotros podíamos hacer muchísimo más que lo que ya creíamos que podíamos hacer. Que ya de por sí nos considerábamos unos bootstrappers, pero... de otro nivel. Ahí fue que realmente aprendimos que éramos unos chivitos altos de juego. Ejemplos, muchísimos. Por ejemplo, nosotros de Delivery RD teníamos la valla mejor ubicada de República Dominicana, de Santo Domingo, en la Churchill con Gustavo Mejía Ricard, Blue Mall. No hay una mejor ubicación que esa. ¿Y cómo la obtuvimos? Mi gran amigo Carlos Pupio, dueño de esas vallas, de esas pantallas. Saludo a Carlos. Saludo a Carlos, un cariño enorme. Carlos, gracias por apoyar a Iván, te queremos. Gran tipo. Pues Carlos, viejo, te voy a apretar mi valla. Vamos, para adelante. Luego teníamos una acción de aniversario que queríamos hacer un video que saliera ya un poco más pro, porque empezamos a tener competencia que el contenido era más pro. Mi gran amiga Yamile Jacín sabe editar video, era influencer en aquel momento, cuando todavía la influencer como que estaba medio... Sí, de las primeras. De las primeras y obviamente... Y a manejar muy bien el tema de branding personal 100%, y demás. Una estrella y gran amiga, Yamile también, muchísimas gracias por ese apoyo, me ayudó a hacer el video, ella misma hizo una entrega, entonces teníamos contenido de alta calidad, con imagen de personas que quizá Uber Eats pudiese comprar y nosotros lo teníamos a puro favor. Entonces, el bootstrapping, de nuevo, no es solamente llegar a donde los recursos te den, es mirar alrededor, cómo tú logras seguir construyendo con recursos que tú quizá no lo tienes en primera instancia, en tu primer pensamiento, pero que definitivamente si tú sales de tu zona de confort lo vas a poder conseguir. Y eso fue lo que nos ayudó a hacerle frente a estos 2 titanes que venían con inversiones gigantes. No, productos probados internacionalmente ya. Totalmente. Uber Eats un poco éxito cuando salió como lanzamiento en Estados Unidos. Uber Eats se convirtió en un éxito inmediato. 100%. Y tenía un músculo detrás demasiado fuerte. Y tú sabes que, si me permites, yo justamente en el fin de semana me di cuenta de eso. Llegué a un archivo que me recordó un momento interesante para esta conversación, que lo quiero mostrar aquí. Estamos hablando de que Uber Eats, Globo, 2018, venían entrando, súper agresivos. Yo voy a mostrar a la cámara, si me permiten, un slide que nosotros estuvimos mirando en una presentación justamente con nuestros socios, no en el momento del lanzamiento de Uber Eats, sino antes, pero para que dimensionemos un poco. Ese slide lo que dice es,
nuestra estrategia de colocación en medios, donde $60 iban a Instagram y $15 a Twitter, con un presupuesto total del mes de $75. O sea, a eso yo le llamo bootstrapping de verdad. O sea, nosotros hacíamos publicidad digital. Yo creo que para decir que estamos haciendo publicidad digital. Que si era diario, por lo menos. Implementar posts dirigidos a registrados. Budget, $75. Soy yo que veo eso y digo, hay un error, falta un cero. No, faltan varios ceros, ¿verdad? Entonces, con esto también quiero conectar lo siguiente. Y para mí fue uno de los aprendizajes mayores que yo pude tener en esa transición. Volviendo al tema de que yo vengo de una empresa multinacional con múltiples recursos y que yo era la cabeza del mercadeo dentro de la región que yo lideraba y que manejaba un presupuesto gigante, para mí todo lo que salía como proyecto tenía que salir 100% por el libro y tenía que ser a un nivel top. Y eso era parte de lo que nos caracterizó en aquel momento. Yo tuve que aprender a que eso debía dejarlo a un lado. Y tuve que aprender que las cosas aún no sean perfectas, ni siquiera perfectas, aún no sean medianamente aceptables. Si funciona, dale para allá. Y fue un cambio de chip demasiado, digamos, chocante para mí, porque en inicio yo debatía mucho con Rafa, mi socio, porque Rafa, al nunca tener esa experiencia corporativa, él era mucho más pragmático en ese sentido. Bueno, entonces hay que entregar unos flyers en tal lugar. Ok, los flyers vamos a hacerlo blanco y negro, yo voy a entregar los flyers yo no, viejo, vamos a contratar una modelo. ¿Modelo para qué? Yo lo entrego yo. Y él iba con su camisita de Delivery RD y entregaba los flyers. Y yo decía, ok, no es el deber ser, pero está funcionando. La gente tiene la información en su mano. No está a color, está en blanco y negro, no es una modelo, es Rafa, pero está funcionando. Y ese tipo de pequeñas cosas que Rafa me aportó muchísimo en aquel momento también, porque, de nuevo, a veces hasta por la ignorancia. O sea, él me miraba y decía, pero ¿por qué tú entiendes que tiene que quedar de esa manera? O sea, si lo podemos hacer también de esta otra. Y eso me enseñó a mí a que realmente nosotros tenemos también mucho paradigma de que para que algo funcione tiene que hacerse de tal manera. Y no, o sea, no. O sea, la funcionalidad por encima de la perfección. Pero 100%. En el camino tú vas perfeccionando. Pero si esto cumple el rol, dale. Entonces fue un cambio bastante, digamos, duro para mí. Duro en el sentido de que todo lo que yo había aprendido en una escuela de mercadeo, pues tuve que desaprender para volverlo a aprender. Y definitivamente hoy, cuando yo miro atrás y veo a veces conversaciones con colegas que me hablan, me dimensionan cosas, yo digo, viejo, tú estás pensando como el Iván del 2014. Y ahí trato también siempre de brindar ese granito para poderle aportar de cómo tú puedes realmente hacer algo que sea funcional, como tú dices. Que funcione, ya, funcionó, dale. Después vemos. Algo que me parece interesante es que, bueno, primero el concepto de bootstrapping lo estamos diciendo porque primero, no todo el mundo tiene acceso a financiamiento. Segundo, creo que es una forma con menor riesgo de tú probar algo, si tiene tracción, si funciona, si la gente lo acepta, si es realmente algo que se necesita. Hay veces que tenemos ideas geniales, pero no es el momento correcto. Podemos estar muy temprano, podemos estar muy tarde. También la idea correcta se tiene que encontrar con el momento indicado. 100%. Entonces, ahí me parece súper complejo que además de todo eso que estamos mencionando, te llegan dos competidores con los bolsillos que tienen el problema contrario. Tal vez tienen demasiado dinero, ¿verdad? Para una idea que todavía no se ha aprobado en este país. Entonces, ahí la consulta sería, tú mirando hacia atrás, teniendo esos dos casos, y claro, de éxito, porque sabemos dónde está, cuál fue la evolución, ¿verdad? Y lo vamos a tocar hoy. ¿Cuál fueron las cosas que ustedes sí hicieron muy bien en ese sentido, en términos estratégicos, que hicieron la diferencia y qué errores tal vez tuviste que ellos cometieron, teniendo todos los recursos, teniendo el conocimiento, teniendo ya experiencia en otros países? ¿Cuáles fueron las cosas que tal vez tuviste como errores claros en su ejecución y cuáles fueron las cosas que ustedes pudieron aprovechar? Mira, para mí lo más importante era el conocimiento del mercado. No es lo mismo tú tener un conocimiento general de una industria y tener el dinero para accionar que conocer el mercado. Te voy a poner ejemplos muy simples. Yo sabía tener partners, es decir, restaurantes afiliados que no estaban en el loop de Uber Eats ni de Globo, pero para nada, porque obviamente el playbook de ellos era un poco más las cuentas clave, las international brands,
Yo sabía tener comercios que ya por la experiencia que tenía, en aquel momento traccionaban más que cualquier marca internacional. Ellos no iban a llegar a ese comercio. O sea, no había forma de que ellos llegaran si no tienen un año por lo menos operando aquí. Entonces yo creo que ese conocimiento del mercado nos ayudó muchísimo. Y segundo, el mismo hecho, esto no quiero que se malinterprete, pero no es lo mismo cuando tú tienes un equipo muy comprometido, en el caso de ellos, que vienen a lanzar un mercado, que cuando tú tienes 4 gente que están apostando todo lo que han hecho en sus últimos 4 años para ganar esa batalla. Son 2 formas diferentes de jugar la guerra. ¿Ver? Y en aquel momento nosotros salíamos a pelear con el corazón. Y el corazón, brother, pesa mucho más que el bolsillo. Claro, ahí no era un tema de yo vine a hacer mi trabajo, es que esto fue el sacrificio de... Este fue mi sacrificio. Este fue mi sacrificio y yo estoy poniendo casi mi vida, ¿verdad? No la vida como tal, pero mi vida laboral de los últimos casi media década en juego. Y todos mis ahorros, todo mi tiempo, mi sueño, estaba poniendo todo ahí. Entonces no había forma que no nos despertáramos todos los días con la gana de hacer las cosas mejor que ayer. ¿Tú entiendes, Iván, que la cultura que ustedes formaron como socios desde el principio, aunque no fue diseñado de bootstrapping, todos tenían esa cultura de hay que hacerlo, tenemos que buscar la forma de hacerlo y lo vamos a hacer? Y que no había de otra. No había de otra, esa es la respuesta, pero... Quizá, y mi experiencia en mis propios emprendimientos, no todos los socios comparten ese concepto del bootstrapping. Como tú lo decías, tú mismo venías de una estructura más de un trabajo en cervecería, que era una estructura de la perfección para salir de lo más completo posible, porque tú no podías estar media ahí. Ya lo dijimos, desde el diseño del producto, el producto que sale 50% el diseño que queremos lograr, y como quiera avanzaron. Entonces, entiendo, y ese tema de corazón tiene que ver mucho con esa cultura de decidir. 100%. ¿Cómo impacta para ti el tema cultural en el bootstrapping? ¿Cómo eso se...? Eso es todo. O sea, si tú no tienes la cultura bootstrapping, o sea, es muy difícil que te salga naturalmente. Y vuelvo y repito, yo de los 4, de Rafa, Eduardo, Charlie y yo era el que menos tenía la cultura bootstrapping, porque había sido el que más había hecho cosas profesionalmente con dinero. Claro, entonces, corporativo. 100% corporativo. Entonces, a mí fue que más me costó. Ya Rafa, Eduardo y Charlie la tenían natural. Entonces yo al revés, yo fui el que tuve que aprender. Gracias a Dios siento que tengo una buena capacidad de resiliencia y me ajusté al modelo y el modelo fue lo que nos llevó. Pero esa cultura de bootstrapping, si tú tienes los recursos, capaz el bootstrapping no es lo que tienes que mirar. Tienes que mirar otras cosas, cómo búscate un playbook para expansión internacional, para valorizar más la empresa en el tiempo. Pero cuando tú no tienes los recursos, que es el caso de nosotros, o sea, el bootstrapping fue lo que nos llevó a que nosotros realmente pudiéramos decir que el proyecto, que en aquel momento era un proyecto, se materializó y que logró ser lo que luego se convirtió a lo que es al día de hoy. ¿Tú crees que esa cultura hoy ha permeado lo que hoy es Pedidos Ya? 100%. 100%. Ya una empresa grande. Una empresa grande. Y tengo debate con mis equipos a veces. Hace poco tuve una conversación con una persona de mi equipo que me decía que están esperando tal desarrollo para entonces poder atacar tal oportunidad. Yo, o sea, obviamente, le di feedback, le dije, mira. Desde tu experiencia. Desde mi experiencia, o sea, halo, no espero un desarrollo de tal cosa, no espero por un programador. Agarra, tú tienes el correo de esa persona, mándale un correo de esta manera. O sea, a veces yo creo que la escalabilidad, cuando uno definitivamente crece como empresa, empieza a perder un poco eso. Pero en nuestro caso, yo creo que tanto Eduardo, Rafa y yo, que somos los que hoy seguimos en el negocio, pues lo mantenemos y yo creo que parte de lo que nos diferencia también, nos sigue diferenciando también en el mercado y como empresa. Y tratamos siempre de que todos los colaboradores puedan vivir esa misma cultura, definitivamente. Es una startup, sigue siendo una startup para nosotros, capaz una escala un poco mayor, pero sigue siendo una startup. Y eso es muy importante porque un pensamiento que empresas que van creciendo usualmente lo empiezan a perder y pierden porque al final esto genera eficiencia. 100%. El tú no esperar el desarrollo para atacar un segmento de clientes, te está hablando incluso de antes de tener el desarrollo vamos a entender si el producto es apetecible o no. 100%, tal cual. Y eso,
Si usted tiene los recursos, o sea, ni se preocupe tanto por lo que yo estoy diciendo, pero si usted quiere ser más eficiente o no tiene los recursos, pues entonces empiece a pensar de forma diferente. ¿Tú crees que tiene aplicación a cualquier tipo de negocio? Porque lo que pasa en el mercado dominicano, mucha gente entiende que un concepto de startup tiene tecnología obligatoriamente detrás y no necesariamente. No necesariamente. Te voy a poner un ejemplo simple. Yo estaba en una conversación, una reunión con unos amigos que yo estoy de advisor en un proyecto de real estate, y la conversación todo giraba en torno a la plataforma. A esta plataforma tienen que hacer esto. Y hubo uno que es el que tiene más experiencia en real estate y dijo, pero yo creo que yo puedo hablar con un cliente, conectar esto con aquello. Y los demás decían, no, es que pues, ¿cómo vamos a salir? O sea, mínimo tiene que darse esto. Yo lo miré y le dije, señores, el caballero aquí tiene razón. Tú no necesitas una plataforma. Si tú puedes conectar, tú tienes boca, sí. Tú tienes, conoces a fulano, conoces a Mengano, lo puedes juntar. Tú no necesitas una plataforma para eso. Entonces, de nuevo, nos enfrascamos mucho en qué yo tengo que tener para poder lograr algo y no en qué yo quiero lograr y cómo con lo que yo tengo lo puedo hacer. Es un ángulo muy poderoso porque te permite entender que lo más clave es definir qué tú quieres lograr. Qué tú quieres lograr y que con lo que tú tienes hasta dónde puedes llevarlo y entender qué pasa en el camino. 100%. Y después que tú llegas donde tú entiendes que llegaste con los recursos que tú tienes, ok, ahora es que voy a empezar a pensar cómo de aquí yo me voy a mover sin los recursos, que es la parte más difícil. Claro. Y tú sabes que me llegó a la cabeza ahora una anécdota, que es una anécdota un poquito jocosa. En ese tema, de nuevo, entrando en la competencia, nosotros sin poder competir de tú a tú con los recursos y demás. Yo recuerdo que yo voy a comer un día a un restaurante que me encantaba, que hacía comida saludable, estaba en Bellavista, y de hecho cerca de aquí. Y yo varias veces fui tratando de dar con el dueño o la dueña, y nunca estaba el dueño o la dueña. Pues yo un día, casualmente voy, y yo veo a una persona reunida con una computadora, y yo veo que la mochila atrás de esa persona que está reunida con dos señoras, dice Uber. Una mochilita normal, dice Uber. Déjame yo tratar de entender, a ver si es lo que yo estoy pensando. Efectivamente, lo que yo estaba pensando. Era un vendedor de Uber afiliando el comercio. Yo tenía rato tratando de dar con el dueño y que nunca podía dar con el dueño. Y ya ellos estaban ahí sentados. Yo esperé que el joven se parara, se llevara su mochilita, se fue. Ya, o sea, ya se dieron la mano como que ya era un hecho. Y yo fui de freco, me siento en la mesa a las dos señoras, me presento. Hola, miren, disculpen, yo veo que ustedes estaban como hablando algo como de delivery, puede ser. Ah, sí, que es una plataforma que entró nueva ahora, qué buenísima. Ustedes los clientes van a poder pedir por ahí. Que bueno, permítame presentarme. Yo soy Iván Valdés, co-founder de Delivery RD, etc. Delivery RD. ¿Qué es eso? Bueno, una plataforma. Nosotros somos los líderes aquí. Líderes, decíamos, líderes porque éramos lo único antes de que entrara, exacto. Y ella dice, pero yo no la conocía. Y bueno, yo le saco el celular, le enseño la plataforma con ese gran diseño hecho en PowerPoint, todo. Y le digo, yo quiero que ustedes nos prueben, por favor. Y ustedes van a ver que nosotros tenemos un mejor servicio que cualquier competidor, porque ya conocemos el mercado y tenemos el mejor servicio. Que es imposible que tú puedas tener un mejor servicio. ¿Mejor servicio que una plataforma internacional? No. Yo vamos a hacer una prueba. Vamos a pedir los dos al mismo tiempo. Te va a pedir por Uber Eats, yo voy a pedir por Delivery RD y vamos a pedir en McDonald's. El mismo producto y todo, a ver cómo llega y el tiempo que llega. En ese momento que yo le estaba diciendo, ella dijo, vamos a hacer la prueba, a ver cómo llega, y pedimos un refresco, a ver cómo llega. En lo que ella estaba diciendo lo que quería pedir, yo estaba en WhatsApp escribiéndole a Charlie, Charlie, voy a hacer una orden ahora en McDonald's. Ve diciéndole al rider que compre la orden, que la vaya comprando un cheeseburger y nosotros se lo pagamos, olvídate, que la compre ya, que vaya. El tipo, en lo que ella estaba hablando, que vamos a pedir el cheeseburger, yo tenía que convencer ya que era un cheeseburger, porque ya yo le había dicho a Charlie que compre el cheeseburger. En lo que estábamos hablando, ya el rider estaba yendo de camino a comprar la orden. Digo a comprarla porque ni siquiera había entrado, o sea, no se pidió. Hicimos el proceso y en lo que ya estábamos haciendo el proceso, ya el rider tenía su orden y demás. Bueno, pues entonces ahora pedimos 1, 2 y hice el simulacro de que pedí. Y pedí, pero ya en una segunda orden. Le puse otra dirección. Señores, esa orden llegó en 5 minutos. La de Delivery RD, en 5 minutos. Pues ya el tipo la tenía en la mano.
Y la de Uber Eats llegó en 25, 30 minutos, que en aquel momento era lo convencional. Sí. Y esa señora no lo podían creer. Y llegó ya tú. Ahora, yo le dije, oye, dile que calientico y que venga al paso, porque en aquel momento los restaurantes no eran muy dados a tener un empaque que fuera como para delivery. Que venga perfecto. Que venga perfecto. El tipo tenía que venir a 15 kilómetros por hora. Llegó a esos 5 minutos y esas señoras se emocionaron tanto, viejo, que agarraron, rompieron el papel delante de mí. Y en ese momento yo pude afiliar esa cuenta. Entonces, ahí me remonto a lo que tú dices. No es, y esto lo digo obviamente de manera jocosa, porque hice un poquito de trampa, pero... ¡Trampa! Utilicé la habilidad, no puedo decir. Pero ahí nos remontamos de cómo realmente una empresa sin recursos podía pelear con uno más grande. O sea, esa historia, yo se la dije, se la comentaba en aquel momento a Travis Kalanick y él, o sea, ni se la va a creer. O sea, obviamente que nos van a ganar en aquel momento porque tienen a 4 desgraciados que están en la calle con el cuchillo en la boca. Entonces, yo creo que eso es parte de la cosa que marcan la diferencia. Claro, es que cuando tú estabas ahí, tú no dijiste, no, pues yo voy a no el dueño. Fíjate que tú fuese un empleado y que yo he venido aquí y no lo he encontrado. Bueno, como no es con el dueño, son estas 2 señoras, ya yo sé, mira, busca a estas 2 señoras, ¿cómo usted se llama? Y después tú mandas a una gente al otro día. Pero a lo mejor ni lo escuchan. Ni lo escuchan. Tú lo agarraste y mimito, vamos a hacer una prueba. Te dijeron que no, manejo de objeciones, es uno de los cofundadores. Ese tipo de cosas que no escalan es lo que hacen la diferencia. Si tú no tienes la cultura completa de la empresa, tú logras cosas posibles. Y mencionaste una palabra, ese tipo de cosas que no escalan. Obviamente, siempre nosotros necesitamos apelar a la escalabilidad de todo para poder ser más eficientes. Pero a veces nos olvidamos de que hay pequeñas cosas que no son escalables realmente, pero que esas pequeñas cosas hay que hacerlas y esas pequeñas cosas tienen su rol. Ir a saludar, a conocer a una persona, sentársele a un dueño de un restaurante viejo, presentarte y hacer lo que yo hice. Eso no es escalable. O sea, yo no puedo 5,000 dueños de restaurante. Pero esa cuenta en ese momento, o sea, obviamente tenía que hacerlo. Y no es escalable que yo vaya restaurante por restaurante. Yo tenía vendedores, pero en ese momento tocaba hacer eso. Entonces, me gustó esa parte porque no confundamos lo que necesitamos hacer a nivel de escalabilidad con las cosas fundamentales que no son escalables, pero que definitivamente tienen un twist y un componente que ayuda a alcanzar el objetivo. Crean cultura, porque ya es una historia que tú puedes mencionar. Señores, mírenlo como yo me fui la milla extra. O sea, yo no creo que tú fuiste y tú dijiste, ok, buena mía, y ya se quedó ahí. Eso tal vez fue una historia para un ejemplo. 100%. Y cosas también más simples. De nuevo, me voy a volver un poquito más atrás. Vámonos a cuando Delivery RD lanza. Nosotros lanzamos y los medios de pago que tú tenías para poder comprar en Delivery RD era efectivo o PayPal. ¿Por qué no había tarjeta? Porque en aquel momento no estaba diseñado todavía un sistema local de pago. No había pasarela de pago, viejo, para una aplicación móvil. No existía. Y no podíamos poner Stripe porque no trabajaba en República Dominicana. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Convencimos a Azul. Azul hizo su piloto con nosotros, primera aplicación móvil que transaccionaba. O sea, mira cómo esto va impactando todo el ecosistema. 100%, 100%. Y me voy más lejos. Convencemos a Azul de que esto es algo que puede funcionar y que nos prestaran atención y nos prestaran recursos para que ellos hicieran que esto fuera posible. El desarrollo. El desarrollo. Y luego que lanzamos, viejo, que veíamos que la gente no quería pagar con la tarjeta. ¿Por qué la gente no quiere pagar con la tarjeta? Obvio, viejo, porque la gente no tiene ni idea de quién diante está atrás de Delivery RD. O sea, no hay algo que diga, no sé, Baicorripio, no sé. Eran Iván, Rafa, Charlie, Eduardo. O sea, y nadie conoce a estos 4 tipos y qué garantía tiene mi dinero. Entonces ahí también, hablando y hablando, ¡pum! Le pegamos un letrerazo de Azul, de Banco Popular. O sea, pegamos un letrerazo en la pasarela de pago, que cuando tú entraras, por lo menos tú dijeras, bueno, de confianza. Por lo menos yo conozco ese loguito y conozco ese loguito. Claro. Brother, publicidad gratis para ellos, pero al final del día era una forma también, de manera, digamos, que no requería recursos, para yo tratar de motivar la confianza. Mantener reputación y tener una reputación positiva. Totalmente. Entonces son esos pequeños detalles, y vuelvo y lo digo, que empiezan a hacer diferencia. Yo pude haber hecho una campaña de relaciones públicas, conoce a Iván, a Rafa, a Eduardo, a Charlie, cosas. No era eso, ese no era el camino y me iba a costar muchísimo dinero también poder que la gente se posicionara y demás. O sea, no era el camino era más simple, un logo de
de una pasarela de pago ya importante y de un banco importante. Escuchándote concluyo que todo lo que, bajo esta primera etapa, todo lo que hemos emprendido, le perdemos el miedo al no. Sí. ¿Cómo en ese proceso hubo algún momento donde entraran ustedes en fricción de vamos a tirar la toalla, nos están cerrando la puerta, el comercio no está entendiendo, los restaurantes están en contra de este tipo de plataformas? Porque yo escuché mucho ruido en esa época de empresas diciendo yo no voy a poner mi producto ahí porque yo no lo necesito. O sea, ¿cómo incluso esos grandes restaurantes que ya tenían su propio sistema de delivery, de tradicional de teléfono, le ven valor a lo que ustedes están haciendo en Delivery RD? Mira, empezando, porque hay dos preguntas ahí. Empezando por la primera, si en algún momento nosotros pensábamos tirar la toalla, por lo menos 3 veces al mes, uno de los 4 tiraba la toalla. Tiraba el tiro, bro. Tiraba el tiro, decía, llegaba, por lo menos 3 veces al mes uno llegaba y decía, viejo, hasta aquí llegué, ya. ¿Qué pasaba, Iván? ¿Cuál era la conversación entre ustedes con nosotros? Men, gracias a Dios éramos 4. Y gracias a Dios no. Solamente en una ocasión eran 2 al mismo tiempo, que fueron Eduardo y Charlie, que eso llegaron un día y dijeron, oye, de aquí ya estoy trancado. Pero generalmente era uno que venía con eso. Miren, señores. ¿Y nosotros 3? Sí, venían siempre con la retórica de verdad que gracias, yo creo que este es el momento. Buena experiencia. Viejo, y gracias a Dios los otros 3, mira viejo, tú eres loco, mira lo que acabamos de lograr. ¿Qué logramos? Que nos dijera el programador que se puede hacer tal cosa. O sea, nos automotivamos con cosas que ni siquiera eran palpables. Nos dijeron que tal cosa. Viste que le presentamos a tal restaurante y tal restaurante lo está pensando, viejo. Oye, ya. Voy a hablar hasta con nombre y apellido. Le presentamos a Pizza Hut. Pizza Hut ya lo está pensando, viejo. Tú vas a salir ahora. Definitivamente, vas a salir ahora. O sea, piénsalo bien. Pizza Hut entró 2 años después de esa conversación. Pero esas eran las conversaciones que nos mantenía, viejo, con la ilusión. Y en un momento fui yo. El que dije, señores, mira, ya, yo creo que se me acabó el dinero. A un mes, la ironía de la vida, a un mes del bono doble. A un mes. Yo no sabía que iba a ganar ni siquiera bono doble. Se me acabó el dinero. ¿El primero o el segundo? El primero. Ok. El primero. Ese es mucho incertidumbre. No, ya el segundo, ya yo salí con el pecho encima. Eso yo puedo incertidumbre. Porque el primero, tú no estabas entendiendo que, o sea, como no es un logro fijo y es en comparativa al resto de la empresa, pero el segundo tú tienes ya más claro los indicadores que tú quieres cambiar. Pero más lejos, doctor, más lejos. O sea, es que para nosotros era un mito eso. O sea, ni entendíamos bien si eso podía existir o no. Porque era muy... Entonces, para mí fue una sorpresa en ese momento. Entonces, tuvimos esa conversación y yo le dije, miren, yo creo que hasta aquí. Y Rafa me acuerdo cómo me dijo, brother, ¿tú te acuerdas de la conversación que tuvimos en octubre? Que tú me dijiste, cuando yo te dije que me iba, que tú me dijiste que si yo estoy loco, que mira todo el tiempo que hemos puesto y que mira, que ahora que vamos. Tú me vas a dejar a mí ahora que ahora yo me guamiento de esto. ¿Tú me dejas sola? Mierda. Brother, seguimos y Dios puso eso en mi camino, loco. ¡Pum! 25 días después, bono doble. Mierda, que me dijo, ok, señores, lo llamé. Tengo una buena noticia. Tenemos fondeo para más. Wow. Literal, viejo. Pero. No, que te iba a decir que tú sabes que es una de las razones también cuando están buscando a quienes. Esos emprendimientos que buscan fondos. Si es una persona sola, no le gusta. Fondearlo. Sí. Y si son muchos también, si son 6, es demasiado. Sí. El número siempre está como entre 2 y 4. 2 el mínimo y 4 como ya tú estás en el máximo. Usualmente 3 como el número más interesante. Y fíjate por qué tipo de dinámica que pueden ocurrir. Sí, 100%, mío. 100%. Yo tengo muchos amigos que ellos son de número 1. Ellos son ellos y yo admiro mucho eso. Yo, por ejemplo, soy más de ser colaborativo. Yo creo más en complementar en los aspectos que yo no soy muy fuerte y que complementarme con otros. Y en esos aspectos que son un poquito menos visibles, que es la parte hasta emocional, juegan un rol súper importante. Y sobre lo segundo, que usted me pregunta, sí, de en aquel momento si nos cerraban puertas. O sea, nosotros nacimos con la puerta cerrada. O sea, cuando creíamos que le estábamos trayendo la solución del siglo a los restaurantes, era, viejo, yo te voy a buscar un usuario que te va a hacer una orden y tú no vas a tener que hablar con nadie por teléfono. Tu empleado va a ser más eficiente, bla, bla, bla. La gente me decía, o sea, tú me estás presentando esto y tú estás sentado aquí, mi cara, para decirme que tú te vas a llevar un 10% de mi negocio. En aquel momento era un 10%, pues no teníamos la logística. Te vas a llevar un 10% de mi negocio. Se me para y se me va. Pero esto es un negocio que tú no tienes hoy. Loco, literal. Pero entonces, nada, se me va. Y yo empecé a encontrar un caramelo al asunto.
Y el caramelo era un printer que nosotros habíamos comprado, que habíamos desarrollado para que entrara la orden por ahí. Un printer de este tamaño, señores. Y yo llegaba ya con ese printer. Cuando ya me decían que no, yo le daba un botón. ¡Pam! Y el printer empezaba a sacar la orden. Y eso era como un rompehielo, como, ¿qué está pasando? Cha, 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 cha. ¡Fra! Lea eso. Mire esa orden que acaba de entrar. Se la acabo de hacer yo ahora mismo. Así que va a entrar la orden a su restaurante. ¡Wow! Entonces, esa parte de esa innovación fue como que, está chulo. Pero todavía ellos no entendían que yo le iba a traer más órdenes. Ellos me decían, esta parte está chula. Yo no puedo creer. Quiero probar eso. Y en esta parte está chula y esta parte está chula. Ya cuando tú empiezas a empezar a crear una pequeña comunidad de restaurantes y que de repente empieza a traer un poquito de órdenes y que el dueño de este restaurante le cuenta a aquel y que tú sales a reunirte con aquel restaurante y le dices, pero este restaurante está, entonces ahí ya tú empiezas a destrabar toda esa puerta. Y ahí me acuerdo una frase que leí de mi amiga Madeline Martínez, también le mando muchos saludos. Saludos, Madeline. Que me dio mucha risa, pero hasta la reposteé, que decía, cuando tú encuentres una puerta cerrada en tu vida, empuje esa mierda. Y eso literalmente fue lo que nosotros hicimos, empujar. Claro. Olvidar miedo al no. Tal cual, tal cual. Excelente. Yo tengo un par de preguntas que quizás nos van a llevar para un tema mucho más profundo de este tema del bootstrapping, pero y quiero pensar en que el impacto del ecosistema, de todo lo que ha hecho desde el Delivery RD a pedido ya, trasciende a que un restaurante hoy venda más productos. Ya estamos hablando de que una plataforma que tiene farmacia, quick commerce con supermercados, o sea, ya hay toda una dinámica de consumo alrededor de la aplicación totalmente diferente. Ahora, ese proceso de la transición entre Delivery RD y pedidos ya viene con grandes sacrificios del lado de ustedes operativo, pero también grandes ganancias de asumir, digamos, una plataforma más completa. ¿Cómo los clientes vieron esa evolución a favor, en contra? ¿Cómo fue esa aceptación de esa transformación? Yo recuerdo muy bien cuando se anunció la transacción y era como que nadie se lo imaginaba, fue como un anuncio de repente, no era como algo que estaba en la mente de nadie y el impacto en el mercado fue impactante, fue bueno. Fue muy bueno. Voy a contar algo que probablemente poca gente sepa de esto. Cuando nosotros logramos en 2019 cerrar una negociación con Delivery Hero, que adoptamos la plataforma de ellos, que era parte de la negociación, poder utilizar una plataforma mucho más robusta que la que nosotros dibujamos en PowerPoint, pues en ese entonces las personas pensaron, cuando yo le hago esa historia, que, bueno, compraron Delivery RD, tienen pedido ya, entonces vamos a pasar Delivery RD a pedido ya. No tuvo nada que ver con eso. Nosotros tuvimos que hacer un shutdown de Delivery RD y lanzar desde cero pedidos ya. Y rescatar uno a uno esos clientes de Delivery RD. O sea, no estamos hablando de que eres Delivery RD. Exacto. Loguéate ahora, mira que está diferente a la plataforma. No, o sea, yo tenía que volver a convencerte de que pedidos ya era la solución adecuada. Pero ¿qué pasa? Como en la mayoría de las industrias, sobre todo en aplicaciones móviles, los clientes, los usuarios tenían otra aplicación de delivery. Tenían Uber Eats, tenían Globo. Entonces yo tenía que hacer el trabajo doble porque era convencerlo de que aparte de que tú tienes otra aplicación para tú pedir, que no tienes que descargarla ni nada, que tiene tu tarjeta registrada, todo tu dato, que tú descargues algo desde cero y que aparte de eso te mantengas pidiendo en la plataforma. O sea, fue una transición bastante interesante, vamos a ponerlo así la palabra, pero fue muy exitosa. Y en aquel momento se dice que fue la transición más exitosa que se había hecho en Latinoamérica de migración de plataforma de delivery, la de República Dominicana. Wow. Doble clic ahí, obligatoriamente. O sea, ¿cuál fue la estrategia por ejemplo, la parte de los que son los comercios, ese listado es más sencillo, creo, decirle, mira, esta es la misma, digamos, empresa. Tiene más control. Son la misma persona detrás, te damos una migración. Ok. Pero yo, como tú mencionas, cómo se manejó a nivel institucional esa comunicación de ahora no soy, ahora soy. O sea, había un link que te decía ya no funciona o baja tal. ¿Cómo se manejó esa comunicación? Mira, empecemos de cómo estructuramos la estrategia. Lo primero es que en mi oficina, en aquel momento en Delivery RD, yo tenía unos cristales
y esos cristales ya no se podía ver para afuera, porque estaba todo rayado con literalmente la estrategia completa. Hicimos un wheel donde tocábamos cada punto de contacto con esos usuarios, como nosotros esos puntos de contacto le tiramos como una membrana por fuera, y esa membrana era cómo nosotros vamos a cubrir en este punto, para que ese usuario que está aquí ahora no se me disperse. Y eso un trabajo que hicimos, obviamente, todo el equipo. Ahí, shout out a Mariale Montaz, que en ese momento era la líder de marketing en Delivery RD, que todos los días nosotros nos sentábamos a ver la misma, vamos a llamarle pizarra, para nosotros entender claramente dónde nosotros no podíamos dejar ir al cliente. Entonces, plasmamos toda esa estrategia y al momento, a la hora cero, obviamente era algo que no lo anunciamos con antelación porque la competencia se puede aprovechar. Claro. Lo hicimos muy de sorpresa, de un domingo a un lunes, o de un lunes a un martes. Y lo que hicimos fue simple. A partir de ahora, o sea, mandamos un correo masivo, a partir de ahora, Delivery RD pasa a ser Pedidos Ya, la aplicación delivery número 1 de Latinoamérica. O sea, primero, el statement es muy diferente. Te estoy diciendo, te estoy dando el mensaje de que ya pasamos a hacer otra cosa, de que esa otra cosa es la número 1 en Latinoamérica. Entonces, no es que pasamos ahora a inventar, sino que estamos en una plataforma súper robusta. Y luego, cuando tú entrabas a Delivery RD, pues yo te mandaba un link, te ponía un link directo de que ya esto era Pedidos Ya. Esa era la parte, digamos, simple. La parte más compleja luego es cómo yo te incentivaba a esa primera transacción. A esa primera transacción, esa de carga. Activada. Esa fue la parte complicada. Y eso no hay una magia detrás de eso. Eso fue puro trabajo consistente, viejo. Meses tras meses. Y ofreciéndole al cliente, comunicándole que tenemos esta innovación. En aquel momento fuimos la primera plataforma de delivery que pudimos tener un supermercado 100% con su catálogo integrado. Entonces, como que ese tipo de innovaciones también hacía que si tú querías hacer una compra en el supermercado, ya sí o sí tenía que haber pedido ya. Pues ninguno de los competidores te daban ese flujo en aquel momento. Entonces, fueron ese tipo de acciones que nos ayudó a nosotros poder migrar y nosotros pasamos de ser el líder probablemente con un 55% de mercado en aquel momento a ser el tercero con 0 y rápidamente posicionarnos a la par con los demás y ahí empecé a crecer. O sea, nosotros literalmente hicimos un shutdown y ahí fue como que todo el mundo empezó de 0. Pues teníamos literalmente la misma participación los tres. Literal, 32% cada uno, 33% cada uno, o sea, desde 0 y yo creo que ahí fue que empezó la carrera interesante hasta lograr hoy, digamos, habernos consolidado en el mercado como líderes con Pedidos Ya. Ahí hay varios puntos de complejidad con relación a esta transacción. Y uno era que, no sé si tú lo has conversado antes, que es que los beneficios o los incentivos que ustedes tenían luego de esa venta estaban atados a futuro crecimiento. Esa era una. Este reset me imagino que no fue algo tan fácil de manejar teniendo eso. Planificado, no se sabe si... Eso es lo que yo quiero entrar ahí. Porque si tú me dices a mí, mira... Perfecto, nosotros dentro de la negociación hay una parte que como incentivo, a medida que ustedes sigan desarrollando esta plataforma, pues ustedes van a tener un mejor deal, que eso se llama earnout, que lo podemos tocar. Pero hubo un reset. Eso obviamente no te suma al proceso que estamos discutiendo ahora. Y está en los dos temas de los dos participantes del mercado que ya tenían más tiempo, ¿verdad? Posicionándose y demás. Entonces, esos dos puntos... ¿Cómo se discutieron? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cuál fue la estrategia ahí? Mira, primero tocando el tema de earnout para que quienes nos están viendo y escuchando puedan entender. Nosotros cuando hicimos el deal con Delivery Hero, lo que cerramos fue un acuerdo de earnout que lo que conlleva es, tú tienes una valoración en el momento y esa valoración del momento ni era atractiva para nosotros venderle a Delivery Hero y Delivery Hero sabía que nosotros no nos íbamos a sentir motivados con esa transacción. Y segundo, Delivery Hero Delivery Hero no compra negocios. Delivery Hero compra fundadores. Entonces, para mantenernos en el negocio, ellos pues nos ofrecieron ese esquema donde cada año la empresa se revalorizaba. Tenía un valor inicial, que fue el valor transaccional de la firma, pero año tras año se iba revalorizando con indicadores que ya estaban previamente establecidos. Entonces, ya estaba en nosotros como founders lograr esos indicadores. Y eran indicadores de crecimiento de negocio, GMV, EBITDA, revenue y demás. Y eso hizo que, número uno, nosotros nos sintiéramos motivados a seguir creciendo el negocio. Dos, que
a lo largo del tiempo, si éramos lo suficientemente buenos, recibiéramos lo que realmente nosotros entendíamos que hubiésemos querido recibir en una valoración ya justa. Y tercero, definitivamente nos mantuvo a todo en el tiempo y a ellos les sirvió tener 4 founders en aquel momento metidos en la operación de ese negocio que ellos acaban de comprar. Eso es interesante. Ese concepto se conoce más fuera. También tiene el componente de acqui-hire, que es lo que tú mencionas. La adquisición, como tú bien dices, no es la empresa, Iván vendió, bye, encárguense ustedes, sino que es un compromiso de los fundadores que se mantienen, tienen una parte donde reciben una compensación, digamos, de forma inmediata, otra que se va sosteniendo en el tiempo. Y la idea es la continuidad de negocios. A mí me parece que en Estados Unidos, que se ha desarrollado mucho este concepto de private equity, de venture capital, se utiliza mucho, pero yo creo que en mercados más emergentes, donde esto es nuevo, yo creo que sí existe un interés de seguir tú desarrollando esta idea que tú viste nacer. O sea, no hay razón para darle la espalda. Claro. Y entonces esa parte a mí obviamente, como founder, tú quisieras recibir el monto y ya, pero creo que tú has encontrado una belleza en ese modelo porque ha tenido éxito. ¿Y cómo se hizo ese tema? Ya entendiendo lo que es el earnout, que a medida que la empresa va creciendo, se va ganando valor porque tiene más clientes, tiene más pedidos, el ticket sube, promedio y demás. ¿Cómo tú pudiste, digamos, equilibrar, o el equipo pudo equilibrar eso con el tema de que, bueno, al momento de que se hiciera la transición, iba a ser un reset? Claro, tenían una base, pero es un primer hit, por decirlo así, que se toma. Mira, fue difícil. Fue muy difícil porque nos sacó de órbita lo que nosotros, digamos, teníamos establecido como camino. Claro. El ritmo que teníamos, sabemos que es retador lograr aquello, pero no lo vimos retador lograr, como tú dices, en esa tendencia, en ese ritmo, a tú empezar de nuevo y coger el ritmo de nuevo. Con una plataforma nueva, no solamente de cara al usuario, de cara a nosotros. Operativamente, la primera semana, nadie del equipo de operaciones conocía ni el 15% de la cosa para poder maniobrar la operación. Entonces, varios desastres sucedieron. O sea, cuando digo desastre de órdenes, etcétera, eso sucedió la primera semana, en 2019, en aquella transición. Pero más allá de ahí, la sufrimos mucho porque bajo esas condiciones que nosotros habíamos firmado, que teníamos que crecer en GMV, que había un componente lindo que se llama EBITDA. En ese bottom line, cuando tú no necesariamente decreces en GMV, porque nosotros sí logramos recuperar rápido esa curva, pero estás metiendo una inversión cuantiosa para poder volver a obtener esos clientes que ya tú tenías, recuperarlos. La rentabilidad se ve afectada. Esa inversión obviamente te afecta a tu rentabilidad. Y cuando nosotros cerramos el primer año, la valoración del negocio nos dio negativo. Exacto, en vez de negativo. En vez de ser el crecimiento que ustedes estaban esperando. Pero no negativo de menos, no es que bajó, negativo, menos de 0. Entonces nosotros tuvimos que hablar con Alemania y decirle, miren, vamos a hablar. Por lo menos no tenemos que darle dinero. Aclaremos esto, porque ya si está puñón, viejo, que te vendimos un negocio y yo tengo que pagarte por lo que tú me acabas de comprar. Y me dijeron, sí, mira, no hay problema, no me tiene que dar nada. No fue tampoco algo desastroso, pero ya se tenía como un presupuesto, digamos, por la inversión de mercadeo. Pero a nosotros, o sea, lo que nosotros habíamos proyectado, que íbamos a ganar el primer año, obviamente. Eso es. Entonces, imagínate tú como founder, ustedes dos como founder, que tú vendas un negocio y que al primer año de revalorizarlo. Y que vamos a ver cuánto creció. Y que tu ingreso sea 0. 0. O sea, yo y perdiste un tiro de 20%. En aquel momento era 20% digamos, de la puja de acciones que se estaba dando en juego. Lo echamos a la basura, ese 20%. Entonces, imagínate tú el trabajo que tuvimos que hacer los 2 años posteriores para nosotros realmente poder llegar a un número que era lo que nosotros imaginábamos. Y gracias a Dios lo pudimos. Ese proceso natural de bootstrapping genera presión. Y la gente, usualmente el concepto está muy asociado solo a lo financiero, pero también es cómo pensamos, cómo hacemos la cosa, 100%. digamos, en general. Pero esa limitante natural financiera no nos permite contratar talento que queremos contratar. ¿Cómo ustedes lidiaron con eso, Iván? ¿Cómo es ese y me quiero volver al proceso de Delivery RD, porque ya con el backname del pedido ya la contratación de talento seguro era diferente, pero
hasta esa etapa de ese movimiento, ¿cómo ustedes lograron traer el recurso que ustedes querían, pero que no le podían pagar lo que valía ese recurso? Y gente comprometida, vinculada al objetivo, a ese pensamiento de hay que hacer que las cosas pasen. Fue muy complejo, viejo. Y definitivamente en la primera etapa no necesariamente el recurso que nosotros hubiésemos soñado tener era lo que alcanzábamos tener. Teníamos recursos que eran muy buenos para la etapa en la que nos encontrábamos y obviamente guiados por nosotros y demás, pero esa primera línea de alcanzar el recurso que tú querías, eso no existió en ese momento. O no el que tú quisieras al nivel de seniority, no por talento, sino por seniority y por lo que valía en el mercado. Luego pasamos a una etapa intermedia y ahí yo tuve que utilizar ciertas, vamos a llamarle también acciones de bootstrapping, claro, para ponerle un nombre. Yo tenía en mi cabeza 2 nombres que yo quería dentro de la empresa. Una persona en mercadeo y una persona en comercial. Esos 2 nombres yo los tenía en mi cabeza puesto, pues sabía que eran personas que iban a aportar mucho. Primer nombre, Mariale Montaz, ya hablé de ella ahorita. Fue la head de mercadeo durante varios años en Delivery Day, luego Pedidos Ya. Me la llevé un día, ella trabajaba en una multinacional importante de este país. Y yo me la llevé un día, mira, quiero hablar contigo, te quiero llevar a almorzar, y me la llevé a Shibuya. Eso no es tan bootstrapping, pero yo tenía que aparentar de que, o sea, aquí tenemos. ¿Qué tú quieres? Shibuya, vamos. Nos sentamos en Shibuya y mire, y ella estaba con un poquito como en el aire, como, coño, qué bueno este cacho, pero qué raro, porque tú y yo no hacemos como este tipo de cacho así. Y ahí yo, obviamente, empecé mi retórica y le dije, mira, tú conoces el IBRD, tal cosa. Pues mira esto, nosotros estamos en este proceso con la empresa líder mundial de delivery. Esto es secreto y esto es algo que va a estar sucediendo, Dios mediante, en 2 meses. Todavía no habíamos firmado nada. Y yo, mira, este es el camino, y ok, y la persona que esté ahí en ese momento, tú verás que va a crecer y que esto va a ser, esto es algo que estamos haciendo, un cambio trascendental en la industria de RD, y es una realidad, yo creo que cambiamos muchas cosas. Y la fui motivando, y mientras yo conversaba con ella, iba viendo los lados que yo veía que más le motivaban, y yo le atacaba más por ahí, le daba, hasta el punto que ella me dijo, lo voy a pensar. Para mí, o sea, yo salí de ahí, llamé a los socios, bueno, casi sí. Yo dije, señores, lo voy a pensar. Logro. Muchacho, después hubo otro trabajito detrás ahí con su esposo, mi hermano, uno de mis mejores amigos, el gran Pedro Saiter, y yo le decía, el viejo, mira, hablé con Mariale, ¿qué tú crees? Y Pedro me decía, es que no me gusta, viejo, ya llega desmotivada del trabajo a veces, no le gusta mucho. Y yo, viejo, este es el momento para que ustedes arreglen su relación. Ayúdame. Y él fue de verdad si Pedro no hubiese estado en ese engranaje, no se hubiese dado. Pero primero esa conversación con Mariale, en un momento donde probablemente ella podía darse el lujo de, déjame intentar, voy a esta empresa, si no me gusta, mañana tengo trabajo en otra multinacional más dura. Entonces, creo que en ese momento indicado logré tener ese primer talento. No te voy a negar que el primer día que ella llegó, ella me dijo, viejo, o sea, yo te iba a renunciar el segundo día. Pues yo llegué a esta oficina, o sea, todo desordenado. Cuando dice desordenado, es como que no hay físicamente no es una multinacional. No. Todo el mundo tiene su sitio, su oficina. Yo llevaba a la gente a esa oficina con mucho orgullo. O sea, ella me dijo, esta oficina y ni siquiera hay mucha iluminación. Y yo aquí no me puedo ni concentrar. No hay sol. No hay nada. Y yo llegué y no hay nada hecho en mercadeo. O sea, y yo, tú verás que ya lo vamos a lograr. Pero esa fue la primera movida. Y la segunda persona, mi amigo querido Félix Olivares, él era un ex compañero en cervecería y yo estaba loco por que él fuera. Entonces voy a una conversación con él, le digo, mira, del IBRD esto, tú lo has visto ya, Dijo, genial, viejo, qué chulo está, viejo, yo creo que tú pases para acá. Y él estaba trabajando también en una multinacional. Me dijo, concha, tengo que pensar, porque yo estoy bien estable, estoy creciendo aquí, allá, pero dame una propuesta. Le hice su propuesta económica y era como el 25% del salario que ganaba en la multinacional. Y obviamente él me dio la gracia y me dijo, oye, pero yo quiero seguir siendo amigo tuyo. Sigamos juntándonos. Y así fue, pasan varios meses y en otro momento me junto con él, viejo, ahora entró Delivery Hero. Y ahora. El tipo negado, bro. Negado. Y ya la tercera dije, loco, vamos a juntarnos a una cerveza. Ni le dije que le iba a hablar de eso. A ver una cerveza. Y al final le dije, viejo, ¿cómo te está yendo en el trabajo?
bien, pero coño, ¿cómo que? Y cuando él dijo, pero coño, yo dije, aquí, bueno, porque mira lo que está pasando. Nosotros mismos tenemos un problema y es que necesitamos expandir a toda la ciudad de República Dominicana y no tenemos una gente, para que tú me sugieras una gente, viejo. Y estamos pagando súper bien. Y le tiré una chinita y él se queda pensando, me dice, ¿puedo ser yo? Yo dije, No yo lo lo miré, pensado. no lo había pensado, tú supieras. Ya que Atención, sí lo pensó. mándame el currículum ya que tú estás tan interesado. Y ya llegué yo pongo los socios, señores, tenemos el otro. Y así fue que nosotros logramos captar. O sea, conectando con la Conectando visión. con la visión, obviamente. Contándolo. Obviamente. Primero, yo creo que si me tengo que llevar 3 puntos de cómo logramos hacer ese engranaje de obtener talento ya al siguiente nivel, siendo una empresa que no tenía esa reputación. Primero, conectando la visión, como tú dices. Esto es lo que hemos hecho con nada y esta es la visión de nosotros. Imagínate a dónde podemos llegar con un talento como tú. Primero. Segundo, abriendo un poco el espectro y dando seguridad de que, mira, ya esto es una empresa estable y es una realidad. Ya la empresa incluso había generado dividendos, o sea, antes de la venta. Y dándole esa seguridad de que no es que tú vayas a inventar y que mañana esto se va a descalabrar. O sea, aquí tenemos definitivamente estamos estables. Y tercero, ya cuando yo metí ese último componente, que en principio era un quizá, de que viene la empresa líder global, o sea, ya ahí obviamente le abre la cabeza a quien sea, porque ¿cuáles son la barrera que tú tienes? ¿Cuál es el tope? No hay tope. Cuando tú tienes una multinacional de ese calibre, no hay tope. Yo tengo un talento que era mi analista aquí en República Dominicana, que el tipo está en Berlín. El tipo es tan bueno, Andrés Sánchez, que lo seleccionaron en Berlín y él ahora está liderando un área de analista en la parte de Q-Commerce en Berlín, en el hub global. Entonces, a eso me refiero cuando ya tú tienes también ese sustento de una empresa multinacional detrás que te puede ayudar a dar ese último empujoncito cuando la persona no está muy convencida. Y aquí el mensaje que yo quiero señalar es que el talento no solamente se compromete con dinero. 100%. El dinero puede ser una consecuencia, 100%. pero el talento se compromete más con una visión, con un norte claro, con la oportunidad de crecer. Ese ejemplo de un analista estar ya de manera expatriada en Berlín. O sea, hay un criterio de calidad de lo que tú quieres del talento, que no es solamente el seguro o el dinero que tú le estás pagando, es como la oportunidad de formar y crear algo desde cero o marcar un antes y un después. 100%. Y yo siento también que como somos una empresa tan poco convencional, el tú decirle a un talento que tú vas a entrar a una empresa donde no hay nada estructurado, donde no hay un libro creado, sino que ese libro se crea día a día con las acciones que nosotros mismos vamos haciendo. Y eso es lo que va a construir, lo que mañana va a ser la guía para cualquier otra persona. Los talentos que realmente tienen esa sangre de crear, incluso esa sangre emprendedora, son los que se ven más motivados a ese tipo de empresa como la de nosotros. Y yo creo que eso también fue parte esencial de que nosotros nos nutrimos, y hoy en día es así, de talentos que no tienen miedo, de talentos que no tienen una estructura de esto se hace así. Sí. No, o sea, tú entras a la empresa, yo te voy a guiar lo que yo quiero hacer y lo que queremos lograr. Pero el cómo se hace, yo te puedo dar sugerencias de cómo yo creo que se puede lograr bien, pero el cómo se hace, lo tienes que construir tú. Es tu rol. Es tu rol. Y tú tienes que hacerlo mejor de lo que ya nosotros venimos haciéndolo, porque tú eres el talento. Entonces, para mí, esos son 2 piezas súper clave. Doctor, yo creo que usted está entregando mucho valor hoy. Si tú tuvieras que hacer, Iván, todo de nuevo, ¿qué tú harías diferente? ¿Qué yo haría diferente? Mira, depende. Si el contexto fuese el mismo, no muchas cosas yo cambiaría. Si el contexto fuera el día de hoy, yo tengo que volver a lanzar Delivery RD. Lo primero, yo sí trataría de valerme de un venture capital o algún fondo de inversión que me permita a mí no llegar a lo que yo logré, o lo que nosotros logramos aquí en República Dominicana, sino poder expandir en otros países de una forma más acelerada, si me pongo en aquel contexto. ¿Por qué no lo hicimos? Porque era un mito. En aquel momento... Eso no era ni una opción casi no era para una opción. Latinoamérica. No era una opción. Y aparte, los inversionistas en aquel momento, y sobre todo, o sea,
un gringo difícilmente miraba a Dominicana. Muy pocas personas fuera miraban a Dominicana como un hub de emprendimientos que fuesen exitosos. Claro. Entonces, imagínate en aquel momento tú decirle a probablemente un inversionista dominicano, vamos a irnos a lo más palpable, decirle que invierta en una plataforma que no tiene ni un motor, no tiene ni un restaurante, no hace ni un plato de comida, no tiene nada tangible. ¿Cómo yo le explicaba eso a un inversionista donde en aquel momento lo que más se valorizaba en una empresa eran los activos o activos tangibles? Entonces, era un momento muy, muy diferente al de hoy. Yo creo que gracias a muchas empresas que han trascendido, ya el panorama es diferente. Si fuese hoy, yo iría por un camino que me permitiese tener los fondos para poder ampliar en otros países de una forma mucho más acelerada. Si hubiese sido en aquel momento, definitivamente, que yo hubiese cambiado, quizá ciertas decisiones que nosotros fuimos tomando, que fuimos postergando. Por ejemplo, la misma decisión de nosotros poder tener nuestra propia flotilla de motorizados, nosotros la postergamos mucho por miedo. Entonces yo no hubiese tenido miedo, pero es sano tener miedo, porque si yo hubiese sabido que todo iba a funcionar como luego funcionó, pues démosle. Pero en aquel momento no existía ese modelo. O sea, no, era un modelo... No, y todas las implicaciones legales. Toda la implicación legal, viejo. Yo recibía demandas todos los meses, 5 y 6 demandas, porque en aquel momento eran empleados nuestros. Nosotros cumplían horario de oficina, estaban en la oficina con nosotros y demás, lo delivery. Entonces, nosotros sufrimos esos momentos. Entonces, el hacer también esa transición de modelo nos llevó tiempo. Y hubo muchas cosas que nos llevó tiempo, que creo que fueron saludables los tiempos y de la forma como sucedieron, gracias a Dios salió bien. Pero si yo tuviese que cambiarlo, yo quizá hubiese perdido menos tiempo para tomar ciertas decisiones. De nuevo, bajo el contexto que se tenía, sin recursos, etcétera, entonces habían decisiones que te podían llevar a la quiebra ya mañana. Claro. Entonces no es que me arrepiento de ellas, pero quizá hubiese cambiado los timings de alguna cosa. Para ir cerrando, de mi lado me gustaría cerrar, no sé Luis si tú tienes alguna pregunta adicional, pero me gustaría cerrar de tu aprendizaje de este proceso de bootstrapping, de esta transición de empleado corporativo a emprender durando 3 años jugando el rol corporativo en paralelo a la evolución y a lo que hoy es pedido ya, que quizá podemos resumir también el tamaño del negocio que estamos hablando. ¿Cuáles son las 4 cosas por las cuales el bootstrapping para ti es una opción para alguien que quiere probar una idea o no tiene los mecanismos de captación de fondos? La primera es la más simple, porque eso es lo que hay. Sin eso tú no vas... Si no tienes los fondos, si no lo haces así, no te puedes mover. Yo siento que, conectando un poquito con eso y mencionaste la parte de ser empleado y demás, yo quiero dar un mensaje que yo creo que es importante. Porque lo he escuchado mucho de personas que yo admiro mucho, esa forma de actuar, de decir, mira, yo mañana no voy a ser empleado, me voy a lanzar 100% a ser emprendedor. Yo admiro mucho ese tipo de acciones. Sin embargo, no es estrictamente necesario hacerlo así. No hacerlo así y hacerlo como yo lo hice conlleva otro tipo de sacrificios, que son sacrificios de no dormir, pero no veas como única opción para emprender tener que soltar todo lo que está sucediendo en tu vida y la novia, el novio, la cosa. O sea, no. Lo que tiene que es simplemente saber que el sueño va a disminuir, equilibrar un poco mejor la cosa. Ese era un mensajito ahí que quería dejar. Entonces, volviendo a la pregunta, 4 cosas que desde mi óptica, o sea, la persona, ¿por qué hacer bootstrapping? Primero, porque es lo que hay. Segundo, porque te ayuda a tú cambiar el modelo mental de la cosa, van a llegar hasta aquí porque hasta aquí es que yo puedo o hasta aquí es que me llegan los recursos. Eso te transforma. Y a medida ya tú empiezas a pensar así, las decisiones de tu día a día se empiezan a mover en esa dirección. Y tú empiezas a pensar siempre en la solución y no en el problema. Porque el problema siempre va a ser no tengo el dinero. La solución siempre va a ser, bueno, ¿qué puedo lograr hacer con esto, con aquello? Tercero, incluso tú teniendo el dinero, para mí el bootstrapping tener eficiencias. Entonces, no necesariamente por tú tener el dinero tienes que hacer uso de esta manera. De nuevo, el ejemplo que di, yo pude haber hecho una ultra campaña de PR para nosotros posicionarnos como dentro de la industria y que la gente sepa qué hay detrás del LibreD. Y no, lo hice con un botón, o sea, con un logo.
Entonces, no, el tener el recurso no necesariamente debe implicar que tú tienes que hacer ese gasto. Y por último, yo siento que el bootstrapping saca de uno cosas que uno mismo no sabe que puede lograr y que tiene la capacidad de hacer. Muchas veces nosotros, no sé, yo soy mercadólogo, usted y yo somos mercadólogos y de repente pensamos que bajo la línea de mercadeo somos muy buenos, decentemente buenos, pero no somos tan buenos en contabilidad o en finanzas o en aquello. Viejo, cuando ya tú empiezas a mirar bajo una óptica bootstrapping, tú te empiezas a volver un experto en lo que tú pensabas que no ibas a ser un experto. Mi mayor debilidad era las operaciones. En general, yo era malo en temas operativos. Porque nunca me forjé, porque no era... No era Los roles que tú has tenido. era el rol que yo tenía. Sin embargo, yo tuve que aprender y bajo qué manera. O sea, yo tuve que aprender de operaciones y hoy yo me considero decentemente una persona que pues, puede manejar una operación compleja. Y eso fue gracias a yo poder lanzarme a hacer ese bootstrapping y poder yo mismo darme cuenta que yo podía lograr cosas y aprender de cosas que yo mismo pensaba que no podía lograr. Excelente, doctor. Yo creo que mucho valor, mucho conocimiento, mucho dolor transformado en aprendizaje, ¿verdad? Y creo que el mensaje que entrega Iván debe de abrir esperanza en aquel que tiene una idea y le está dando muchas vueltas de si la tengo completa, de si tengo todo lo que necesito. Hermano, empiece a hacer. Y cuando empiece a hacer, usted va a empezar a buscarle la vuelta que la cosa sea. 100%. Sí, yo creo que primero esta conversación se puede convertir en un how-to o una guía que se puede volver, o sea, se puede diseñar desde el punto de vista de preguntas, como tú mencionas. Me lo imagino mucho así, como cuáles son las preguntas que me tengo que hacer para identificar oportunidades de bootstrapping con esa idea que yo tengo. Y creo que bajo el marco de que no tiene que sacrificar mi performance o mi rendimiento en mi trabajo principal. Ya vamos a decirle principal porque es tu principal Fuente de ingreso. Fuente de ingreso. Uh-huh. Yo creo que no necesariamente el hecho de que tú estés pensando en cómo desarrollar una idea tiene que sacrificar tu calidad como profesional en tu responsabilidad en el trabajo. Yo creo que quienes tengan la capacidad de hacer eso, y la mayoría de las historias donde he escuchado empresario exitoso viene de empleado exitoso. O sea, fueron personas que supieron jugar al nivel más alto de excelencia tratando de desarrollar su idea. Porque te habla de una ética de trabajo. Uh-huh. Entonces, yo también ahí no creo que es binario de que o tú eres buen empleado o tú eres buen emprendedor. Yo creo que es de tu calidad como ser humano y de profesional. Y yo creo que una cosa no debe excluir la otra. Y nada, resumiendo, yo creo que tiene muchísimo valor. Hoy solamente hablamos del proceso de bootstrapping en su mayoría, de cómo eso es parte del ADN del emprendedor. O sea, hoy hay que ponerle un punto a la conversación porque si no vamos a durar 12 horas hablando. Pero dentro de lo que creo que le podemos dejar a la gente de marco de decisión, de cómo se implementa el bootstrapping para la idea que tú tengas, bajo el contexto de ser un buen profesional, sin sacrificar eso, yo creo que queda excelente. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias. Siempre que conversamos hay muchísimo provecho y contento de haber compartido este momento con usted. Gracias igualmente. Gracias a ustedes. Doctor. Que esté muy bien.